las alteraciones relacionadas ya con el sistema cardiovascular. Y con el sistema cardiovascular, la primera enfermedad viene a ser la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, el manejo del paciente con hipertensión arterial es una urgencia algunas veces, porque se dan crisis llamadas las crisis hipertensivas. Un paciente se puede morir por incremento de la presión arterial, sí se puede morir. ¿Puede dejar secuelas? Sí puede dejar secuelas. ¿Ya? Entonces, pero en el campo odontológico es necesario que nosotros sepamos, ya que conozcamos algunos protocolos para el diagnóstico y para poder interpretar algunas características clínicas de estos pacientes. ¿Ya? Muchas veces podemos encontrar de que los pacientes vienen con este tipo de hiperplasia a nivel gingival. ¿Ya? Y las hiperplasias a nivel gingival ya obedecen en el campo de alteraciones del sistema cardiovascular al consumo de algunos medicamentos que provocan hiperplasia gingival. ¿Ya? Uno de esos medicamentos, ¿cuál es? Los beta bloqueadores de calcio, un ejemplo, el nifedipino, ya es el más frecuente que va a provocar este tipo de hiperplasia gingival. ¿Ya? Ojo, recordar, porque a veces ocurre de que a lo mejor ustedes lo ven y dicen, no, usted toma nifedipino, usted sufre la presión arterial. No. Entonces, ¿cuál puede ser el otro dato? Puede ser que es un paciente que consume fenitoína, ¿no es cierto? ¿Ya? Y la fenitoína es para la epilepsia. Entonces, puede darse esa otra situación. Entonces, hay que estar siempre atentos frente a lo que se pueda presentar. ¿Ya? Es necesario entonces conocer estos parámetros para poder manejar a un paciente con hipertensión arterial. Ya es necesario que todo paciente que tenga más de 40 años y que sea la primera vez que llega a su consultorio dental, que ustedes le tomen la presión arterial. Viene la segunda vez, igualito tomarle la presión arterial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente la presión arterial va por el curso, ¿ya?, de que puede ser dentro del punto de vista emotivo, ¿ya? De tal manera que muchas veces ha ocurrido que los pacientes han estado tranquilos y por ahí le dan una mala noticia, ¿ya? Inmediatamente se le sube la presión y cuando acuerdan ya su cara está paralizada. ¿Ya? Y cuando le preguntan, ¿tú has sido paciente hipertenso? No. ¿Qué pasó? Se le subió la presión en ese momento. ¿Ya? Entonces, es necesario siempre controlar la presión arterial. Y a pesar de que el paciente a veces tiene la característica de andar apurado, ¿ya? Como todos nosotros, ¿no? Hay que, cada vez más bien pareciera que nuestros días se están reduciendo en el tiempo. Entonces, caminamos más apurados, tenemos cosas que hacer. No, doctor, yo me he medido la presión, estoy bien. Tómenle la presión. Tómenle la presión. ¿Ya? Entonces, es necesario pues, tener esos cuidados. Y acá está lo que les mencionaba. Todo paciente con hipertensión arterial, vamos a encontrar esto. Esta es la pared normal que tiene los ventrículos. ¿Ya? De tal manera que el grosor siempre ya va a tener que mantenerse si es que este corazón no tiene ya mayor trabajo, pero si comienza a trabajar, ¿qué es lo que va a pasar? Esta pared, miren, va a comenzar a tener un incremento de grosor. Entonces estamos hablando de una hipertrofia ventricular izquierda. ¿Ya? De tal manera que nosotros podemos encontrar esta característica también en estos tipos de pacientes. Una hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? Entonces, está relacionado directamente con un paciente con hipertensión. ¿Ya? Y acá se puede sumar hasta otro evento. Si ustedes ven que este paciente ya tiene la lengua ancha, las manos anchas, ¿ya? Acá la prominencia supraorbitarias anchas. ¿Qué cosa sería? Prominencias supraorbitarias anchas, lengua ancha, mandíbula ancha, manos anchas. Acromegalia, doctores. Acromegalia.
¿Y el acromegálico qué pasaba? Se le sube la presión. Hipertensión. Es hipertenso. Por lo tanto, si es hipertenso, también va a ser esto. ¿Ya? Entonces se le puede sumar también esa situación clínica a este tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la hipertensión arterial, vamos a encontrar una diversidad de situaciones clínicas relacionadas con la hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, hay una elevación de la presión arterial, hay una alteración de lípidos. Entonces, cuando al paciente que llega por primera vez, no sé, y esta es una situación que se la voy a comentar porque es una experiencia personal, a mí me pasó, ¿ya? Mi hábito en esos años que yo tenía para trabajar era despertarme entre las 3:30 y 4 de la mañana. Les estoy hablando más o menos hace 20 años. ¿Ya? Entonces, y un día que yo me despierto ya a trabajar, yo agarro el mouse para trabajar con la computadora y este dedo se hacía así. ¿Ya? Lo tranquilizaba, y se movía solito. ¿Ya? ¿Qué le pasaba a mi dedo? ¿Ya? Entonces, yo dije que se me ha subido la presión. En ese rato yo agarré, eran casi las 4 de la mañana. Yo dije, ya voy a listar mis cosas, me voy a ir al seguro para que me atiendan. Voy al seguro y me dicen, no, no hay cita de aquí, le damos cita para las 2:30 de la tarde. Ya, como dije, ya me vengo, me vine a trabajar, pero sentía que mi dedito todavía seguía así, se movía. Regresé, ya, yo no era hipertenso, no estaba diagnosticado de hipertensión. Ya. Regreso yo a las 2:30 y la doctora agarra, me mide la presión, me dice, ¿te sientes bien? Sí. ¿Te duele el corazón? No. ¿La cabeza te sube el oído? No. Estoy tranquilo. Me midió otra vez, me midió 3 veces. Me dice, vamos a emergencia. Ya, colocaron el monitor, ¿ya? Y ahí llama a otro médico. Y me dice, controla la presión, él se siente bien, dice. Ya, no le duele. ¿No? Y al ratito traigo a un viejito con su silla de ruedas, lo ponen a mi costado, bueno, 2 viejitos ya. Y a mi costado, y el viejito en ese momento hace un paro cardíaco y queda como pollito. La doctora no estaba mal cuidando al viejito que le había dado eso, sino a mí. Ya comenzó, ven para acá, me dice, vamos a llevarte por otro. Pensaba de que por ver a ese paciente, yo también me iba. ¿Ya? Entonces, mi presión estaba volando, estaba con 160, 110. Y era la primera vez que me estaba dando ese cuadro. Pero miren, me estaba avisando el dedo. La presión se había generado por eso. Tuvieron que inyectarme, me bajaron la presión a 12,7 y ahí me han tenido casi todo, hasta las 8 de la noche me han controlado la presión. Y a partir de ahí, hipertenso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces tratan de buscar, ¿y ahora cuál es la causa de la presión? Bueno, lo más lógico y lo que todo el mundo sabe, mi padre es hipertenso. ¿Ya? Entonces dicen, entonces el factor es hereditario. Pero puede haber otro factor agregante, que puede ser el colesterol, puede ser la azúcar, puede ser otros medicamentos que se pueden estar añadiendo en el tratamiento de este paciente. Entonces, cada vez que hay un problema de hipertensión, no solamente hay elevación de la presión arterial, hay que estar viendo si es que hay alteración de lípidos, colesterol, triglicéridos, ¿ya? Si es que el paciente tiene una resistencia a la insulina, ¿ya? O que el paciente tenga por ahí un problema metabólico, un síndrome metabólico, ¿ya? O que tenga un problema renal. El riñón, acuérdense que el riñón es un controlador no solamente del metabolismo del agua, sino también de la presión arterial. ¿Ya? De la presión arterial. Fabrica ahí su renina, ¿no es cierto? De tal manera que hay que ver si es que por ahí hay alguna disfunción del endotelio. El incremento de la presión arterial, ¿qué es lo que pasa? Que como la sangre va a pasar con gran fuerza sobre los vasos sanguíneos, daña las células endoteliales, las desprende.
Y en ese desprendimiento, ¿qué es lo que pasa? Las plaquetas comienzan a adherirse, a unirse. ¿Y qué se va a formar? Un trombo. Y ese trombo, pues, puede desprenderse e irse hacia otro órgano. O a lo mejor obstruir la arteria coronaria. Y ahí comienza, pues, las molestias en el paciente. Entonces, todo esto está relacionado directamente con la hipertensión arterial. ¿Ya? Muy bien, existen varios factores que influyen sobre la presión arterial. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores que elevan la presión arterial, tenemos la enfermedad renal, una hipertensión intracraniana. ¿Ya? Por ejemplo, se ha llegado a demostrar que los pacientes que han comido chancho, ¿ya? Que han comido chancho, y esa larvita, ¿ya? Que no lo han sancochado, no lo han freído bien el chancho, puede que esas larvas se depositen a nivel del cerebro y comienzan a crecer, a crecer, a crecer, se transforma en un tumor que le llaman quiste, ya de la neurocisticercosis, ya comienza a crecer y crea una presión intracraniana. Y cuando acuerdan los pacientes pueden convulsionar, como que también pueden hacer hipertensión arterial. Entonces, esta hipertensión intracraniana por algún tipo de tumor ya puede ser la causa también de la elevación de la presión arterial. Coartación de la aorta, que esto es una falla genética. Nosotros tenemos que la aorta debe de tener el mismo diámetro, mucho más en el tallado de la aorta cuando da la vuelta, ya debe de tener el mismo diámetro. Pero por ahí puede haber una falla. ¿Qué es lo que pasa? Que está dando la vuelta, pero hay una zona que se estrangula, ya, más o menos 1 o 2 centímetros y vuelve otra vez el diámetro. Es como cuando usted juega con esos globitos largos, esas, ya. Entonces cuando le hacen una estrangulación en el centro, a eso se le llama una coartación aórtica, un estrangulamiento de la aorta. Que puede. Entonces, esa coartación provoca incremento de la presión arterial también. Un dolor agudo, cualquier dolor agudo, ¿ya? Que te esté doliendo la cabeza, el riñón, un cálculo, te provoca incremento de la presión arterial. La obesidad, la diabetes, ¿ya? Dentro de los factores psicológicos, acá están, ya confundido acá la secretaria, ¿ya? El estrés, la irritabilidad, la ansiedad pueden llevar a un incremento de la presión arterial, ¿ya? Estamos hablando de algunos medicamentos que también elevan la presión arterial, como los analgésicos narcóticos, los anestésicos generales, la eritropoyetina, la ciclosporina, son elevadores de la presión arterial. Entonces, y lo contrario, podemos hablar de quiénes son los que disminuyen la presión arterial. La presión arterial se disminuye cuando hay hemorragia, deshidratación, la enfermedad de Addison, el hipotiroidismo, la hiponatremia, disminuyen la presión arterial. ¿Ya? Los pacientes con insomnio también disminuyen la presión arterial. La aminofilina, los diuréticos, el metoprolol disminuyen la presión arterial. Entonces, tenemos ya estos factores que se relacionan directamente con los cambios de la presión arterial. Para la presión arterial, ya ustedes conocen, hay diversos aparatos. ¿Cuál es el mejor? El mejor es, dice, lo mejor es lo más antiguo. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que esto es lo más antiguo, esto es lo mejor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los otros no tienen una buena valorización, tienen mayor rango de cambios, un intervalo de medidas que no es el correcto. Entonces, este es el mejor ya tensiómetro para que ustedes puedan tener un buen dato de la presión arterial. ¿Ya? Pero en el campo médico el que más se utiliza viene a ser este aparatito que es el aneroide. ¿Ya? El aneroide. Hay dos técnicas para medir la presión arterial. No les voy a explicar cómo medir la presión arterial porque eso ya lo han hecho ustedes en semiología. ¿Ya? En semiología les han explicado cómo es que se mide la presión arterial, qué pasos tienen que hacer. ¿Ya? Pero sí hay dos técnicas que yo sé que
Cualquiera de ustedes va a decir, bueno, yo practico esta técnica. ¿Ya? Estas son técnicas. Hay una técnica que es la técnica de auscultación. Porque muchas veces ustedes comienzan a inflar, y cuando acuerdan, la señora está, que le está presionando. La pregunta es, ¿y cuánto hay que darle de más para medir una buena presión arterial? Entonces, ahí están las dos técnicas. ¿Ya? Que si ustedes ya se colocaron acá y están escuchando, esa es una técnica llamada técnica de auscultación. Entonces, si ya escucharon, si ya están escuchando, ¿qué es lo que pasa? Que cuando ya desaparece el ruido, ustedes pueden darle entre 20 a 30 milímetros de mercurio más. ¿Ya? Porque después al soltar, van a ir soltando hasta que aparezca lo que ustedes quieren escuchar, que son los ruidos de quién. ¿Los ruidos de quién son? ¿Cómo se llaman esos ruidos? Los ruidos de Korokov. ¿Ya? Los ruidos de Korokov. Y la otra técnica es no colocarse acá, ¿ya? No colocarse, no escuchar nada, sino sentir, palpar. Entonces, ustedes están echando aire, pero están palpando, están sintiendo a la arteria, ¿ya? Radial. Le están sintiendo ustedes a la arteria radial y comienzan a echar. Y cuando dejan de echar, ¿ya? Cuando desaparece y le echan 20 a 30 milímetros de mercurio más. Entonces, una es técnica auscultatoria y la otra es técnica palpatoria o de palpación. Entonces, cuando ya desaparece acá el pulso, pueden agregarle 20 a 30 milímetros de mercurio más. Entonces, son dos técnicas que se utilizan. ¿Ya? La presión arterial va a tener una cascada a nivel renal. Y acá es donde van a actuar muchos de los medicamentos. ¿Ya? Ustedes ya han llevado farmacología y ya saben algunos medicamentos, los famosos YECAS, ¿no es cierto? ¿Qué son los YECAS? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta es la cascada. ¿Cómo se llama esta cascada? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ya? Entonces, a nivel del riñón hay una célula llamada las células justaglomerulares. Y esas células justaglomerulares, ¿qué cosa hacen? Forman renina. ¿Ya? Van a formar renina. Entonces, cuando el riñón ¿ya? Se da cuenta que ha disminuido la presión arterial, forma renina. El riñón es un sensor de presión arterial entonces también. De tal manera que no quiere que la presión arterial baje. ¿Por qué? Porque si baja no va a funcionar bien el organismo. Por lo tanto, el riñón baja la presión arterial, libera renina para que la presión arterial ¿ya? Se incremente. Ese es su cascada, ese es su trabajo. ¿Y cómo es que lo hace? Se libera la renina. Inmediatamente en la sangre nosotros tenemos un angiotensinógeno. ¿Ya? Tenemos el angiotensinógeno. ¿Y qué le va a hacer la renina a este angiotensinógeno? Lo va a transformar en angiotensina 1. Lo transforma en una angiotensina 1. Luego va a venir el ECA. ¿Dónde se forma el ECA? Que es una enzima convertidora de angiotensina. ¿Dónde se forma? ¿Dónde se forma el ECA? Justamente era una de las causas por la cual nuestros pacientes del COVID fallecían, porque ese órgano estaba dañado y no se formaba el ECA. Los pulmones. En los pulmones se forma el ECA. De tal manera que viene esta enzima convertidora de angiotensina, transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Ya? Y luego la angiotensina 2, ¿a dónde va a ir? A la glándula suprarrenal. ¿Ya? Y le va a decir, ¿sabes qué glándula suprarrenal libera qué cosa? Aldosterona. ¿Y la aldosterona qué cosa va a hacer? Va a incrementar el volumen de sangre y por lo tanto se incrementa la presión arterial. ¿Ya? Muy bien, esa es la fisiología normal.
Pero ahora, ¿cómo es que actúan los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? ¿A quién van a inhibir? Justamente a esta enzima. Aquí es donde va a actuar. Si inhiben a esto, ¿cuál va a ser el resultado de ese medicamento? Si yo inhibo a esto, o sea, inhibo a la enzima convertidora de angiotensina, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Sube la presión arterial o disminuye la presión arterial? Sube. ¿O disminuye? ¿Ah? Vuelvo a repetir, esto es lo normal. El riñón siempre está controlando que no disminuya la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye, inmediatamente se da la cascada. Resultado, que no se dé esto, sino que se dé incremento de la presión arterial. Esto es lo normal. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que si nosotros tenemos un paciente cuya presión arterial está aumentada, o sea que se está dando esto, yo no quiero que se dé esto. Entonces yo digo, hay medicamentos que pueden inhibir a esto de acá y ya no voy a tener este resultado. ¿Ya? Y esos son los YECAs, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces inhibo esto y el resultado va a ser que ya no se va a incrementar la presión arterial. Voy a mantener la presión arterial disminuida, controlada a nivel del riñón. A nivel del riñón. Entonces, así es como se trabaja con este tipo de medicamentos que son los YECAs. ¿Ya? Que son los YECAs. Muy bien, en la hipertensión arterial hay diferentes órganos diana. Diferentes órganos se van dañando en la hipertensión arterial. ¿Ya? Por ejemplo, el corazón, ¿qué cambios va a sufrir el corazón? Hipertrofia ventricular izquierda, que ya les he mencionado. ¿Ya? ¿Qué más va a sufrir el paciente? Va a sufrir de angina. Este paciente va a sufrir de infarto de miocardio. ¿Ya? A nivel del cerebro, los pacientes, si se incrementa la presión arterial, se pueden romper los vasitos a nivel del cerebro. ¿Y qué cosa le da? Un ACV, o llamado también ictus. ¿Ya? Entonces, hay un ictus o un ACV que pueden padecer los pacientes. Ya puede haber un ictus hemorrágico en el paciente, se rompen las arterias cerebrales. ¿Qué más se puede dañar en un paciente con hipertensión arterial? El riñón también se puede dañar. Entonces, hay enfermedad renal crónica, o bien puede ser aguda. Los pacientes con hipertensión se les puede romper la retina, los vasitos de la retina, entonces pueden padecer de retinopatía. Ya se pueden dañar las arterias periféricas, generalmente de los miembros inferiores. Entonces, vemos que los diferentes órganos diana relacionados con la hipertensión arterial son el corazón, cerebro, riñón y arterias periféricas y la retina. Muy bien, ¿cómo es que se clasifican los valores para ser catalogado en un paciente con hipertensión arterial? Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud de la clasificación, ¿ya? Y que ya ustedes también lo han leído, lo han repasado con relación a la hipertensión. Entonces, nosotros vamos a tener dos presiones, una presión sistólica y una presión diastólica, ¿ya? Que casi no siempre coinciden, no vayan a pensar que la sistólica se eleva y la diastólica también se eleva. Casi siempre no ocurre, ¿ya? Hay una distorsión. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo es que voy a considerar entonces mis valores? Vamos a suponer de que yo tengo un paciente, a ver, para poderlo clasificar dentro de este cuadro. Vamos a suponer de que yo tengo un paciente con 130, ¿ya? 130 sobre 100. 130 sobre 100. Mi paciente tiene 130 sobre 100. Entonces,
si yo digo 130, a ver, vamos a ver, la presión sistólica, 130, está acá. Normal alta, ¿ya? Y 100, ¿dónde está 100? Está acá. ¿Cómo está? Con hipertensión de grado 2, la diastólica. Entonces, ¿cuál es la que yo voy a tomar en cuenta? La más alta. ¿Ya? La más alta. Entonces, este paciente, ¿qué cosa va a tener? Una hipertensión de grado 2. ¿Ya? Una hipertensión de grado 2. Entonces, se tienen que evaluar las dos. ¿Ya? Si una de las dos está alta, esa es la que me determina el tipo de hipertensión que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, se va a presentar esa característica. Si yo tengo un paciente que tiene 160 sobre 120, ¿ya? Entonces 160 estaría acá. 120, ¿dónde estaría? 160 sobre 120. 3. ¿Dónde estaría? Acá, ¿sí o no? Mayor de 110. ¿Ya? Entonces, ¿cómo serías? 120, 160, 120. ¿Cómo lo clasifico? Con hipertensión de grado 3. De grado 3. ¿Ya? 160 está acá. 120 está acá. Entonces el que me va a determinar es este. Porque este es el de mayor presión que tiene el paciente. ¿Ya? Entonces, así van ustedes a clasificar sus tipos de pacientes. Muy bien, jóvenes, hasta acá nos quedamos.